elements. There are several elements inside each long-pressure vessel. As water enters the vessel, it flows over the membrane surface as it moves from one end of the vessel to the other. The membrane layer is extremely thin. It allows water to pass through or permeate, while preventing other compounds from passing through. Membranes remove molecules based on their size, shape, and charge. Generally, contaminants larger than water molecules will not pass through, including most chemical contaminants and all microorganisms such as viruses and bacteria. Two streams of water are produced. Pure, clean water or permeate flows across the membrane sheets and passes through the membrane layers to the inside core tube. Water that does not permeate becomes more highly concentrated with salts and other substances. This water is called concentrate. The pure permeate water flows out the core tube and one end of the pressure vessel, and the concentrate water flows out another outlet. The concentrate water can then flow into other pressure vessels for the same process to happen again, so even more pure permeate water can be recovered. About 82% of all the source of water becomes purified water. Muy bien, han visto ahí dos videos cortos, uno sobre el primero sobre el referente tratamiento de nitratos en base a resinas de intercambio iónico, ¿no? Una empresa que está en Texas. Y el segundo video que corresponde a ósmosis. Normalmente las personas, incluso hasta estudiantes, piensan que en ósmosis inversa, este es el sistema de ósmosis inversa donde está la membrana, piensan que el agua va en línea recta, ¿no? Y el agua en realidad no tiene ese recorrido. El agua lo que hace es rotar en las membranas. Hay, más adelante les voy a mostrar una membrana permeable y un protector que no es permeable, es decir, que impide que el agua pase hacia la otra membrana, de modo tal que cuando se inyecta el agua acá, el agua tiene un canal, ¿no? Cada canal, digamos, rota y finalmente cae en el centro, ¿no? Pero independientemente va girando, ¿no? Eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, para hablar un poco de lo que es esta técnica de ósmosis inversa, también este conocimiento surge a partir del entendimiento de lo que se lleva a cabo a nivel natural, ¿no? Es una tecnología que permite obtener agua potable a partir de distintos tipos de agua. Puede ser agua de pozo, puede ser agua de lago, puede ser agua de mar. Ya Lima, a través del Colegio de Ingenieros, ha estado ya proponiendo, haciendo eventos, charlas, conferencias sobre Lima migrando al mar, ¿no? Entonces, esta tecnología permite que, en base a una membrana semipermeable, dejar fluir el agua a través de la membrana, pero impedir que las partículas pasen a través de ella. Entonces, de esa manera se puede obtener agua con una característica determinada, menor contenido de sales, libre de virus incluso, ¿no? Entonces, la ósmosis directa, la ósmosis natural, tiene este principio, ¿no? Tenemos agua, vamos a llamar agua diluida, y tenemos agua concentrada. Entonces, naturalmente, del agua diluida a través de una membrana va a pasar el agua con la finalidad de homogeneizar esta columna
intentando diluirla y obtener la misma concentración. Entonces lo que hace la ósmosis, digamos, natural, ¿no? Y el hombre, para la humanidad, nosotros normalmente lo que tenemos es esto, ¿no? Agua con sales. Entonces, lo que ha hecho el hombre en base a este entendimiento es poner todo su esfuerzo a través de ya muchas décadas de investigación sobre esta membrana. Y esta membrana cada vez más ha ido tecnificándose, se ha ido mejorando sus propiedades para que al aplicar una presión, el agua permee a través de la membrana, dejando las sales atrás, ¿no? Entonces, en un proceso de ósmosis inversa, lo que se tiene es una entrada de agua concentrada y se tiene dos salidas, un agua diluida y un agua concentrada. Así se hace en Bacchus, así se hace en Arca Continental, donde, bueno, no sé cómo decirles, no tienen ustedes lamentablemente esa suerte de poder ir a estos recorridos que antes hacíamos en el curso, ¿no? Y bueno, no solamente son ustedes, también ya 2 años, ya vamos por el tercer año, ¿no? Que no estamos haciendo estas visitas técnicas. Incluso, bueno, las empresas tampoco no están dando, ¿no? Arca Continental, que está en Pucusana, donde muchas veces hemos ido para ver cómo se producen más de 35 productos. Dentro de esos 35 productos está Coca-Cola, ¿no? Y ellos tienen una planta de ósmosis enorme, como más o menos como lo que ven acá, donde se trata agua de pozo, ¿no? Que viene más o menos de 170 metros de profundidad. Y esa agua no viene directamente a este sistema de ósmosis, sino pasa a través de un sistema previo de filtro de arena, filtro de lecho de carbón activado. Y bueno, cuando el agua ya tenga una cierta característica, pasa ya a la etapa de ósmosis, y el agua que sale de ósmosis ya va directamente a otra planta donde se usa para preparar los concentrados que van a dar lugar, por ejemplo, a Coca-Cola, a estos productos electrolitos para los que hacen full ejercicios, ¿no? Entonces, esa es la ósmosis inversa, ¿no? Aplicar una presión para impulsar el agua a través de una membrana, dejando pasar agua con un menor contenido de sales. Entonces, los estudios se centran en la membrana, ¿no? Se centran en la membrana, y cada vez esta membrana ha ido incluso siendo específica, ¿no? Se hacen membranas para remover ciertos tipos de sustancias contaminantes, y eso está en función de las características del diseño de esta membrana. Esta es una membrana de naturaleza polimérica, ¿no? O sea, es todo un mundo de otro campo de la ingeniería, que es los polímeros, ¿no? Entonces, la ósmosis inversa viene a ser el movimiento de moléculas a través de una membrana que es permeable, que es porosa, que va de una región de mayor concentración a otra de menor. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Bacchus, de Arca Continental, el agua concentrada no se bota. Esa agua concentrada es reinyectada a los pozos, ¿no? Entonces, la ósmosis inversa es un proceso que consiste en uso de una membrana semipermeable para eliminar impurezas, ¿no? Esas impurezas pueden ser sales orgánicas, inorgánicas, originalmente empleada para separar la sal del agua de mar. Y en muchas otras partes del mundo, esta técnica de ósmosis inversa se viene usando para potabilizar el agua de mar. Los filtros de ósmosis inversa
por ejemplo, casero, han ido aumentando en popularidad, ¿no?, durante los años recientes. Esto es, bueno, para los mochileros, aventureros, ¿no?, que utilizan fuentes naturales de agua durante su trayecto. Muy bien, ¿qué algunas ventajas, por ejemplo, del proceso de ósmosis inversa? Elimina contaminantes como cloro, metales, ¿no?, cobre, nitratos. Bueno, los nitratos son todo un problema en el organismo de los seres vivos, ¿no? El NO2, el dióxido de nitrógeno, en la atmósfera, por ejemplo, es un oxidante terrible, ¿no? Entonces, en nuestro organismo los nitratos también perjudican seriamente a las personas, ¿no? Digamos, le resta su capacidad de oxigenación. Se pueden eliminar plomo, arsénico, que son metales, el plomo, metal pesado, sumamente tóxico, el arsénico, ni hablar. Todos estos son cancerígenos, al igual que también se puede eliminar patógenos, ¿no?, microorganismos que afectan la salud pública, la salud de las personas. El sabor del agua purificada es otra ventaja, ¿no? La ósmosis inversa elimina los minerales disueltos y otros contaminantes que causan que el agua tenga un olor desagradable, ¿no? Y por lo tanto adquieren un color inusual, ¿no? Por ejemplo, el agua, de acuerdo a su procedencia, puede estar, por ejemplo, sobre un lodo que se va acumulando, y ese lodo, de manera natural, puede, por actividad biológica, desprender sulfuro de hidrógeno, que es un gas terriblemente de mal olor, ¿no? Entonces, compuestos sulfurados generan malos olores. La extracción de minerales disueltos, metales y otras partículas beneficia a los sistemas de plomería, por ejemplo, las tuberías, ¿no?, porque se evita que encalichen. Evitan corrosión. En el caso del agua de mar, cuando se trata de agua de mar por ósmosis inversa, bueno, hay todo un tratamiento previo del agua, para un tratamiento químico, físico-químico, para eliminar, digamos, una buena cantidad de impurezas. Y luego ya después viene la ósmosis, y el agua que se obtiene de la ósmosis no es todavía agua potable, ¿no? Se tiene que mineralizar, darle el contenido de sales para ser considerado como agua potable. Bueno, algunas desventajas. Los tratamientos de ósmosis inversa requieren grandes cantidades de agua. Devuelven tan solo entre 5 y 15% del agua empujada o bombeada a través del sistema. Bueno, a nivel, por ejemplo, de Perú, casi la gran mayoría de empresas que utilizan sistemas para tratamiento de agua, para potabilizarlo, utilizan el sistema de ósmosis inversa. Bueno, ejemplos son Bacus, Arca Continental, Esmeralda Corp, que también siempre a menudo íbamos a esa empresa, una planta enorme de ósmosis. Aquí se puede ver lo que más o menos se reflejaba en el video, ¿no? El agua ingresa a esta tubería donde está el paquete de membrana. Se tiene una membrana que permea a través de la membrana permeable, pero tiene un colector, ¿no? Este colector es el que impide que el agua vaya hacia la otra membrana. Entonces,
en una dirección, el agua rota, ¿no? Rota hasta alcanzar la parte central. Entonces, en cada posición el agua va rotando. De todas las posiciones, el agua no se mezcla con la otra, ¿no? Entonces, finalmente llegan a la parte central y se obtiene un agua diluida y se obtiene un concentrado, ¿no? La presión osmótica se puede definir como la presión que se debe aplicar a una solución para detener el flujo neto de un disolvente a través de una membrana semipermeable, ¿no? La presión osmótica también es una de las 4 propiedades coligativas, ¿no?, de soluciones. La propiedad coligativa depende del número de partículas en disolución sin importar su naturaleza, ¿no? Esas son las propiedades coligativas. Esta diferencia de altura que ven acá entre la parte diluida y una parte concentrada, esto es lo que genera la caída de presión que debemos de vencer para poder hacer circular el agua a través de las membranas. Por lo general se tiene que aplicar una presión, una caída de presión a través del sistema de bombeado ligeramente mayor a esta. Bueno, la presión osmótica se puede calcular por esta relación, como ustedes saben, ¿no? El R de los gases y la temperatura y la concentración. La comparación entre la presión osmótica y la presión hidrostática. Al tratarse ambas de presiones, se pueden comparar el valor de la presión osmótica con el de la presión hidrostática en determinadas situaciones. La presión hidrostática se puede calcular de esta manera, ¿no? Densidad, gravedad y la altura. Densidad, gravedad, altura. Esto. Y fíjense ustedes, la presión osmótica, por ejemplo, de una solución de sacarosa, azúcar a 20 grados, bueno, podemos tener distintas molalidades. Aquí tenemos moles de sacarosa por kilos de agua, suponiendo que tenemos una molalidad de 1, la presión osmótica en atmósferas es 27.2. ¿Y cuál es la altura? ¿Cuál es la altura? 277.5 metros, ¿no? Sería una altura. Es muy grande, ¿no? Es muy grande. Entonces, ¿qué significa esto, no? ¿Cómo se entiende esto? La presión osmótica sobre la membrana semipermeable que ejerce la disolución de una mol de 1 kilogramo de agua equivale a la presión de 277 metros de altura de agua. Ese es su equivalente, ¿no? O sea, tendremos que tener una altura de agua de este nivel para poder alcanzar esa presión. Bueno, el agua potable. El agua potable, este es realmente un mundo muy complejo, ¿no? Un mundo muy complejo. Agua potable se denomina agua potable o agua para consumo humano, así de manera simple, que como lo da la Organización Mundial de la Salud, al agua que puede ser consumida sin restricción, gracias a un proceso de purificación que no representa un riesgo para la salud. Este concepto parece simple, parece sencillo, pero el proceso de purificación no es nada sencillo. El agua puede venir de un río. Ahora veamos qué características tiene ese río. Puede ser de un lago, puede ser de agua de subsuelo, puede ser agua de mar, en fin. Muchos orígenes pueden ser dados para el agua.
Este término se aplica al agua que cumple con normas de calidad, las normas que pueden estar dadas por los organismos internacionales y también las normas que son promulgadas, por el país, ¿no? Y normalmente estas normas internacionales son pues mucho más exigentes que a veces las normas nacionales, vamos a decir así, ¿no? Pero estas normas nacionales de alguna manera tratan de acercarse lo más posible a las exigencias que, por ejemplo, da la Organización Mundial de la Salud. Si ustedes entran a Minam, pueden bajar la ley general de agua, ¿no? El reglamento de calidad de agua de consumo humano en el Perú, aquí solamente les muestro un par de diapositivas, dice de la finalidad, las disposiciones generales, ¿no? De la finalidad. Ese reglamento establece las disposiciones generales con relación a la gestión de la calidad del agua para consumo humano, gestión de la calidad. Y esta gestión, pues, es trabajar sobre ella con la finalidad de garantizar su inocuidad. Eso significa evitar riesgos sanitarios, ¿no? Bueno, el artículo 2 de esa ley, en el capítulo 4, con arreglo a la ley 2684-2, Ley General de Salud. El reglamento tiene como objeto normal los siguientes aspectos: gestión de la calidad del agua, todo lo que es la parte de tratamiento del agua, su disponibilidad, la vigilancia sanitaria del agua. El agua ya puede haber sido procesada, pero una cosa es que esté, distribuida hacia la ciudad, ¿no? Ahí también hay todo otro problema que, bueno, afortunadamente se han ido corrigiendo muchos problemas propios de la sociedad, ¿no? Que en muchos casos, tiempo atrás, bueno, ¿no? Espero que ahora ya no sea así, ¿no? Podían hacer un hueco a una tubería de agua y robar agua, ¿no? Pero esa imprudencia pues podía generar que en la tubería penetren bacterias. Y bueno, esas bacterias, al estar en el agua, pues empiezan a multiplicarse y llegarían o llegaban probablemente a las casas con algún problema, ¿no? Pues es vigilancia, ¿no? O sea, estar al tanto de cómo el agua es distribuida en la ciudad, ver si hay algún problema. Control y supervisión de la calidad del agua, ¿no? El agua potable tiene unos requisitos bastante complicados y son tanto en características inorgánicas como orgánicas, ¿no? Es por llamarlo así, imposible casi de poder eliminar al 100% sales, ¿no? Entonces, para eso, basado ya en estudios que se hacen sobre, por ejemplo, el comportamiento del plomo, el comportamiento del arsénico en los seres humanos, entonces se regulan, digamos, una dosis máxima, una concentración máxima que se podía permitir de algún elemento en el agua, ¿no? Entonces acá tienen amoníaco, arsénico. Estos son enormes cantidades de información en términos a los requisitos para llamar agua potable. Límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y parasitológicos, ¿no? Bacterias coliformes, que están en las heces, los E. coli, bacterias coliformes termoestables o fecales, bacterias heterotróficas. En fin, hay una enorme familia de bacterias que son un peligro para la salud humana.
Miren ustedes, se controlan olor, sabor, color, turbidez, pH, en fin, una gran variedad de exigencias que se tienen que cumplir, ¿no? Pero esto lo podrían ustedes revisar en la misma ley, a manera de un poco de cultura, por lo menos, ¿no? Miren, hay compuestos orgánicos, aldrin, dieldrin, benceno, DDT, en fin, enormes requisitos que deben de cumplir el agua. De manera general, un proceso de tratamiento de agua siempre se inicia con la remoción de material grueso, ¿no? A través de un sistema de rejas, rejillas, donde se pueden retener material sólido, botellas de plástico, se puede retener cartones, incluyendo, por supuesto, animales muertos, ¿no? Y eso también incluye a seres humanos, ¿no? Aquí en la tarjeta se han recogido pues, cuerpos humanos. Y eso es, vamos a llamarlo un poco normal por acá. Bueno, el agua, por ejemplo, tiene, el agua del río, por ejemplo, ¿no? Transporta arena, ¿no? Entonces, esa arena tiene que ser removida y para ello se usan desarenadores. Inevitablemente en el agua hay microorganismos, bacterias. Entonces hay que aplicar cloro para hacer el proceso de desinfección. Luego vamos a ver cómo es la química del cloro, ¿no? Cuando se tienen, digamos que se han retirado arena, se han eliminado microorganismos, entonces hay que aplicar coagulantes, floculantes, es decir, hacer la química del agua para eliminar sales, metales, etcétera, ¿no? Con la finalidad de ir removiendo impurezas del agua. Aquí se ve una cloración al final, pero la cloración, por ejemplo, que se hace aquí en el río Rímac, empieza justamente en esta etapa de desarenación, ¿no? Y se hace doble cloración. Y esto viene de un proceso electroquímico, ¿no? Entonces, una vez que estos procesos, ahora vamos a explicar con más detalle estos, digamos, coágulos que se forman en el proceso de adición de coagulantes, van a empezar a crecer, a aumentar de tamaño y por efecto de la gravedad en un sedimentador se van a eliminar esos lodos que se forman. Pero los coagulantes, no todos llegan a alcanzar un tamaño como para ser removidos por la gravedad. Entonces hay que hacerlos pasar por una etapa de filtro, una filtración a través de un lecho de arena, una arena especialmente diseñada. Entonces, al final se aplica también una cloración, no para desinfectar. En el caso del río Rímac no es para desinfectar, sino es para garantizar que el agua que va a ser distribuida a la ciudad esté con un contenido de cloro que pueda garantizar su inocuidad, digamos, a cualquier rincón de Lima que llegue, ¿no? Entonces, los tipos de contaminantes, tenemos sólidos gruesos, y entonces una operación unitaria relacionada a ella es el desbaste, ¿no? Remover esos sólidos gruesos a través de rejas. Partículas coloidales se pueden hacer por floculación, coagulación, decantación. Estas partículas coloidales son todo un tema, ¿no? Los sólidos en suspensión se pueden hacer por filtración. Materia orgánica puede ser removida mediante carbón activado, materia orgánica. El amoníaco se puede remover por cloración. El cloro reacciona, puede formar cloroaminas, ¿no? Los gérmenes, los patógenos, bueno, por desinfección añadiendo cloro, ¿no? En el caso de Lima,
bueno, se tiene acá la planta de Quimpac, ¿no? Que produce cloro por un proceso de electrólisis de cloruro de sodio. Entonces estos gérmenes y patógenos son desinfectados, el agua se desinfecta, o sea, se elimina, se mata estos microorganismos por acción del cloro. Pero en otras partes del interior del país no hay la posibilidad de tener cloro, entonces se usan otras soluciones que puedan cumplir la misma función, como por ejemplo hipoclorito de sodio, lejía, ¿no? O hipoclorito de calcio. Bueno, metales no deseados como fierro y manganeso se pueden lograr por precipitación. Y los sólidos disueltos como el cloruro, sal, ¿no? Sodio, potasio, se pueden remover por una etapa de ósmosis inversa. Aquí se puede ver las rejas, ¿no? Las rejas, el agua que viene y ingresa a las rejas y va a quedar retenido ahí material sólido. Y en el caso de la tarjea, hay todo un grupo de personas que están con rastrillos, ¿no? Removiendo desde el fondo, sacando desde el fondo todo esa basura realmente, ¿no? que está en el agua. Bueno, los parámetros de calidad del agua, las aguas superficiales que están destinadas al consumo humano se clarifican o se clasifican según el grado de tratamiento, ¿no? Podemos tener tratamiento tipo A1, A2, A3 y eso va a depender de las características propias de esa fuente de agua, ¿no? El A1 requiere un tratamiento físico simple y una desinfección. El tratamiento tipo A2 ya es un poco más severo, ¿no? Tiene un tratamiento físico normal, tiene un tratamiento químico y tiene desinfección. El A3, tratamiento físico, químico intensivo, seguramente floculantes, coagulantes, desinfección, seguramente hay filtración, o sea, varias etapas, ¿no? Este decía un proceso mucho más agresivo para lograr acondicionar esa agua y llevarlo a una condición de agua potable. Bueno, esto es lo que estábamos viendo. En A1, tratamiento físico simple, más una desinfección, ¿no? Si se dan cuenta, todos tienen desinfección, ¿no? Filtración rápida, desinfección. El tipo A2, una precoloración, coagulación y floculación. Entonces aquí hay etapas como decantación, filtración, desinfección, ¿no? Un tratamiento físico y químicos intensivos, bueno, aquí hay la cloración. Cloración, hay que controlar el nivel de cloro, coagulación, floculación, decantación, filtración y el agua puede pasar por carbón activado, ¿no? Para remover algunos compuestos orgánicos que pueden generar problemas también en la salud. Un sistema altamente usado para determinar la dosificación de los coagulantes y floculantes que se van a emplear en el proceso de tratamiento del agua, que no es uniforme o no es constante durante el transcurso del día, se hace mediante un ensayo que se llama el ensayo de Harris, ¿no? Entonces se tiene el agua y se aplican dosificaciones de los coagulantes y floculantes para ver cuál es la dosis adecuada para tratar el agua. Uno puede pensar que si añadimos, digamos, unas cantidades exageradas de coagulantes y floculantes, vamos a tratar mejor el agua, y no es así, ¿no? Esas sustancias pueden terminar contaminando el agua más que tratando, ¿no? Entonces, hay una dosificación de esos coagulantes floculantes para lograr la condición de tratamiento del agua, remover sólidos suspendidos, sólidos disueltos, y de esa manera
clarificar el agua, ¿no? Voy a tratar de... Para este experimento utilizaremos el floculador, 6 beakers de 1000 mililitros, una probeta graduada de 1000 mililitros, un beaker de 250 mililitros, un matraz volumétrico con 100 mililitros de solución de sulfato de aluminio al 1%, un turbidímetro, 6 jeringas desechables y la muestra en este caso es agua residual. La muestra la mediremos en la probeta. Necesitamos 1000 mililitros. Depositamos el litro en el beaker. Procedemos a hacer lo mismo con los otros 5. Ubicamos las jarras en el floculador. Vertemos el sulfato de aluminio del matraz al beaker para poder medir las diferentes dosis de coagulante que se adicionarán a cada jarra. Para un buen proceso de mezcla rápida, vamos a colocar en el agitador una velocidad de 100 revoluciones por minuto. Todos a la vez, ¿no? Simultáneamente.
A dosis menores vemos que la floculación no es tan efectiva. Entre 20, 40, 60 y 80 podemos observar cómo los flocs se están formando. Sin embargo, a 100 y a 10 ni siquiera se notan. Podemos ya influir que la dosis efectiva del floculante tiene que estar entre 40 y 60 partes por millón. Después de 20 minutos de mezcla lenta, retiramos cuidadosamente las aspas del floculador y esperamos 10 minutos para que sedimenten. Debemos indicar la velocidad en 0. Es el crecimiento del flóculo. Vamos a tomar 25 mililitros del sobrenadante de cada una de las jarras y lo vamos a depositar en uno de estos beakers pequeños para poder realizar el ensayo de turbidez. Tenemos que tener cuidado de no remover los sólidos que ya han sedimentado. Es así como hacemos mucho de las tesis, ¿no? En temas de agua. La facultad no tiene un sistema de... Adentro encontramos el recipiente en el cual vamos a adicionar las muestras que previamente sacamos con la pipeta para poder hacer el ensayo de turbidez. Tenemos que llenar el recipiente hasta acá. Sin embargo, antes de depositar cada muestra, tenemos que lavar el recipiente con agua destilada. El recipiente se seca con toalla de papel, teniendo en cuenta nuevamente no ensuciar el lugar en donde se realice el ensayo. La superficie de las muestras que tomamos con ayuda de la pipeta se tienen que depositar en el recipiente para realizar el ensayo, teniendo en cuenta que no se debe tocar por debajo de la línea y que el agua debe llegar hasta esta. Encendemos el turbidímetro. Verifiquemos que esté en autorrango y luego miramos por las unidades nefelométricas de turbidez cuánto nos da la lectura. Entonces vemos que la muestra 1 nos arroja 9.5 unidades nefelométricas de turbidez. El agua potable tiene por debajo de 5. En vez de usar... Muy bien, Kevin, ¿qué opinas de este video? Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? ¿Qué opinas? Bien, profe. ¿Qué te parece? No, de verdad, me parece interesante, profesor. Bueno, sinceramente no pensaba que habían tantas operaciones en el tema de tratamiento de agua. No pensaba que era tan complejo. Y acerca del video, sí, profe, pero me quedé con una duda, profesor, respecto al video. O sea, tal vez sin importancia, ¿no? Pero ¿por qué, por ejemplo, al momento de agitarlos, o sea, iniciaba con 100 y luego con 40? ¿Por qué no se mantuvo en 100 o por qué no se mantiene en 40 siempre? Iba a hacer un comentario sobre eso. Inicialmente lo que se aplica una alta agitación, digamos 100, es para uniformizar
las condiciones del agua, ¿no? Para que todos estén en la misma condición al momento de recibir el coagulante, en este caso sulfato de aluminio, pero también pudo haber sido sulfato ferroso o férrico, ¿no? O cloruro férrico. Entonces, luego baja el nivel de revoluciones por un aspecto. Cuando se aplica el coagulante, entonces el aluminio empieza a reaccionar con los coloides del agua. Eso lo vamos a ver luego. Entonces, se va formando lo que se llama un flóculo, un coágulo. Inicialmente no lo ves, ¿no? No lo ves porque es una cosa muy pequeñita y paulatinamente el coagulante va reaccionando con otros coloides y se pueden aglomerar estos coágulos y aparecer como, digamos, como algo más grande que uno lo puede observar. Crecen y por efecto de gravedad, digamos, sedimentan. Entonces, el proceso de coagulación es un proceso turbulento, tiene que estar agitado para que el coagulante actúe lo más rápidamente posible con los contaminantes del agua. Pero no puede ser a una gran, digamos, una gran agitación, porque lo que se estaría haciendo también o se estaría promoviendo es más bien no la unión, sino más bien desagregar a los coágulos, ¿no? Y eso es lo que no se quiere. Por eso es que se reduce la velocidad de agitación. ¿Queda claro, Kevin? Sí, profesor. Sí, me queda claro, profesor. Soraya Herrera, ¿algún comentario sobre este video? ¿Te ha llamado la atención? Nosotros no tenemos, en la facultad no tenemos un equipo para ensayo de jarras, ¿no? Normalmente eso lo tienen en minas, hay ese equipo. Bueno, Soraya está muda. Y sí estoy aquí. Dígame. No tengo ningún comentario en general. Muy bien. Entonces, continuamos. Este proceso de... otro detalle más. Ustedes han visto que en el vaso de la derecha aplicaron 100 partes por millón, ¿no? Y ahí no pasa nada, no es lo que yo les comentaba. Aquí no se trata de usar una concentración elevada con la finalidad de alcanzar con el criterio, con el pensamiento de que va a ser mucho mejor el tratamiento, ¿no? Y eso no sucede. En ese vaso número 5 casi no pasa nada. Entonces, ¿por qué? Porque al final un exceso de coagulante pasa a ser ya un contaminante en el agua. Muy bien, en el caso, esta es la secuencia del tratamiento de agua que se aplica para el río Rima, para potabilizar el agua del río Rima, ¿no? Normalmente tenemos el represamiento del río, tenemos el agua represada, pasa a los desarenadores. En los desarenadores se aplica cloración. Luego viene el agua pasa a un embalse regulador donde el cloro empieza a hacer su trabajo de ir reaccionando, atacando a los microorganismos y matarlos, ¿no? Eliminarlos. De modo tal que cuando el agua sale de estos embalses reguladores que se llaman, ya se aplica la parte de reactivos químicos, ¿no? Que son los coagulantes y floculantes. Entonces, aquí hay una dosificación de cuánto se va a añadir, en qué proporción se va a añadir basado en el ensayo de jarras, ¿no? Entonces, estos coagulantes se aplican en una condición turbulenta, mientras que la floculación está en un régimen laminar para dar oportunidad a que crezcan los coagulantes lo suficientemente como para ser pasados a un decantador y por efecto de gravedad sean removidos. Y los que no crecen
en un tamaño suficiente como para ser afectados por la gravedad, pasan a un filtro de arena, ¿no? A un filtro de arena. Y bueno, luego ya una vez que pasa por el filtro de arena, hay una cloración posterior, almacenamiento y distribución hacia la ciudad. Es así como el proceso de tratamiento de agua se lleva a cabo. Vamos a tratar a ver, esto es filtración digamos, con arena, ¿no? Aquí hay un lecho de arena. Es una arena convenientemente tratada. Tiene un diámetro de 1 milímetro. Tiene un diámetro de 1 milímetro. Son sílice, arena esférica. Bueno, este es el río Rima, que avanza, digamos, hacia la izquierda, vamos a llamarlo así. Y esta agua es represada. Esta agua va a ser represada. Entonces, mucho importa la calidad de esta agua. Si esta agua es afectada por aguas de uso doméstico, por minería, pues la Tarjea lo tiene bien complicado, ¿no? Pero la Tarjea también no se hace problemas, y si esto ve que no lo puede tratar, simplemente abren las compuertas y lo dejan pasar. Ya es un problema para la ciudad no tener agua. Entonces, aquí vamos a mostrar cómo es el represamiento. Este es el represamiento del río Rima. Esto está acá, ¿no? En esta imagen, esto está acá. El agua que se represa, mediante un sistema de sifón, va de esto hacia la etapa de los desarenadores, que está acá. Y aquí hay una cloración. Y a esto, este es lo que llaman ellos un embalse regulador. Esto tiene 1.200.000 metros cúbicos de agua. Esta es una piscina que tiene casi como 10 metros de profundidad. Y aquí también se hace adición de sulfato de cobre para evitar el crecimiento de algas, ¿no? Porque si acá se empiezan a crecer algas, ahí sí que ya tenemos otro problema más complicado, porque las algas crecen, se desarrollan, mueren, y cuando mueren eliminan toxinas, ¿no? Que son venenos, ¿no? Entonces no se puede permitir que aquí crezca algas, ¿no? Entonces esta agua, cuando sale, aquí ya no debe haber bacterias, ¿correcto? No debe haber bacterias. Aquí ya se debe haber eliminado el amoníaco. Aquí se debe haber eliminado sulfuros, metano, porque en la medida que el agua va en flujo continuo ingresando y saliendo de acá, poco a poco se va acumulando un lodo acá. Y en ese lodo, pues hay azufre, etcétera, ¿no? Son compuestos orgánicos, etcétera, que llegan inevitablemente con el río, con el movimiento que el río va teniendo a lo largo de su recorrido, más lo que gana como consecuencia de arrojar, por ejemplo, agua doméstica, ¿no? Entonces, esta agua aquí debe ser un agua que esté acondicionada para recibir la dosificación de coagulantes y floculantes. Hay dos embalses reguladores, ¿no? Este es el embalse Santa Rosa, me parece que lo llaman a este embalse. Esto tiene como 500.000 de metros cúbicos de agua. Esto estaba en una etapa de ampliación. Ya no hemos podido acceder estos últimos 2 años a esta visita. Esta era una visita de inicio del curso, ¿no? Entonces aquí tenemos una batería donde están los sedimentadores, ¿no? Para ir removiendo los lodos. Y luego ya tenemos una batería de filtros que se aplican, y ya el agua
está lista para ser distribuida en la ciudad. Vamos a ver con un poco de detalle esto, ¿no? Aquí tenemos un sedimentador. Esto es en la Targea. Bueno, de manera general, aquí tenemos el sistema de captación del agua, el represamiento. Luego tenemos ahí la etapa de cloración, desarenado, justo en ese mismo nivel se lleva a cabo. Entonces aquí se eliminan lodos naturales que pueden, por su efecto tamaño, pueden ser eliminados. Entonces, luego tenemos el embalse, es agua desarenada, clorada, ya pasa al embalse, y aquí es para eliminar bacterias, ¿no? Principalmente. Y el agua que sale de acá es libre de bacterias. Entonces, una vez que sale el agua de acá, ya se aplican los tratamientos químicos, ¿no? En este embalse regulador se usa sulfato de cobre para eliminar el crecimiento de algas. No es un algicida el sulfato de cobre de manera natural. Y bueno, aquí una vez que esta agua sale, ya viene todo el tratamiento químico, ¿no? Coagulantes, floculantes, para remover impurezas ya de sales disueltas, sales suspendidas, etcétera, materiales suspendidos, ¿no? Cloración final, y ya listo para ser distribuido en la ciudad. Aquí en la Targea funciona así, ¿no? Funciona así. Las rejas, el agua que viene de este desbaste va a sufrir una cloración y se va a remover las arenas, ¿no? Entonces, pasado esto, se va a añadir los coagulantes y floculantes, ¿no? Puede ser sulfato de aluminio, como han visto en el video, puede ser cloruro férrico, sulfato férrico. Son las sales que normalmente se usan a nivel mundial, ¿no? Sales como sulfato de aluminio y sulfato de hierro o férrico, ¿no? Son esas lo que más se usa a nivel mundial. Los floculantes son para ayudar a aglomerar a los coágulos que se forman, y eso normalmente son polielectrolitos, ¿no? Y eso sí ya es producto de la química de los polímeros, ¿no? Son compuestos orgánicos, macromoléculas con alto nivel de carga, que puede ayudar mucho más rápido a remover contaminantes del agua, ¿no? Entonces ya luego se tiene la decantación, filtración, una cloración final y un almacenamiento y distribución, ¿no? Aquí se puede ver, acá tenemos la captación del agua. Aquí tenemos, esta es una foto, vamos a llamarlo así, una foto prudente, ¿no? En el caso del río Rima. Aquí hay botellas, aquí hay tecnopor, una serie de material grueso, y aquí hay trabajadores que están removiendo este material grueso, ¿no? Hay cartones, etcétera, etcétera. No se puede mostrar una imagen, digamos, una imagen delicada, vamos a llamarlo así, ¿no? Los otros pueden ser mucho más, digamos, impactantes, y en gran parte porque las sales, ¿no? Las sales, aquí puede llegar, por ejemplo, troncos de árboles, colchones. Bueno, se puede aceptar que haya una rama, ¿no? Porque, bueno, un arbusto puede haber caído en arriba. Pero colchones, otras cosas, terrible, ¿no? Pero así es. Así es un poco la realidad, y por eso la Targea
quizás hace un gran trabajo para intentar concientizar a la sociedad que viven a lo largo del río, ¿no? Hacen campañas para evitar de que arrojen desperdicios en el agua, porque es un problema realmente muy serio hacer el tratamiento. Esto que ven acá esta pared, digamos, esto está más o menos como a unos 4 metros por debajo de este nivel, ¿no? Esto. Yo hace un momento les mencioné por una especie de sifón, va el agua y sale hacia los desarenadores, ¿no? No se bombea, por un efecto de sifón sale. Aquí se ven estos son los motores que manejan estas compuertas, ¿no? Si Sedapal detecta que esta agua no lo puede tratar, simplemente abre todas estas compuertas y deja pasar todo el agua. Miren, la capacidad de captación está entre más o menos 15 a 20 metros cúbicos, pero normalmente es alrededor de 15. Y el agua que produce Sedapal está más o menos en el orden de los 14 a 15 metros cúbicos de agua por segundo. Y el agua potable que la sociedad en el área metropolitana de Lima necesita es del orden de los actualmente como el orden de los 24 a 25 metros cúbicos por segundo. O sea que cuando cerramos y abrimos el ojo, ya 25 metros cúbicos desaparecieron. Pero el problema es que el río Rímac no te puede dar esa cantidad de agua. Y es por ello que ustedes observan, seguramente por el lugar donde viven, unos tanques elevados, ¿no? Unos tanques cilíndricos elevados, ¿no? Justamente es para extraer agua potable y poder de esa manera compensar lo que el río Rímac no puede dar. La turbidez y el color del agua son principalmente causados por partículas muy pequeñas que se llaman coloides, ¿no? Estas partículas de manera natural siempre van a estar suspendidas en el agua y pueden atravesar un medio filtrante muy fino, no son partículas muy finas, ¿no? Y estas partículas se caracterizan por ser estructuralmente, tener cargas negativas, de manera tal que un sistema coloidal está permanentemente en rechazo, son como polos, ¿no? Polos negativos. Y justamente para eliminar estas partículas coloidales, lo que se hace uso es de lo que llamamos coagulantes. Los coagulantes van a aportar carga positiva, aluminio más 3, por ejemplo, ¿no? Del sulfato de aluminio. Ese aluminio más 3 es una contrapartícula, ¿no? Que al interactuar con el coloide empiezan a desestabilizar al sistema coloidal natural que está en rechazo permanente y por lo tanto de manera natural puede tomar décadas para que se eliminen del agua, pero nosotros no podemos esperar décadas, ¿no? En algunos casos pueden ser 50, 70 años para que esos coloides sedimenten de manera natural. Entonces, estos coagulantes, al tener la carga contraria, empiezan a desestabilizar al sistema coloidal. Empiezan a interactuar con el coloide y van reduciendo la fuerza de repulsión que ellos de manera natural tienen, hasta que este proceso de coagulación pueda promover la aglomeración de estas partículas que van siendo reducidas en su fuerza de repulsión. Entonces, normalmente la coagulación es una práctica que se caracteriza por una dispersión rápida
estos químicos, ¿no? Y esa dispersión rápida se hace mediante una agitación. O sea, en la prueba de Jarrah ustedes lo ven, ¿no? Es una agitación que hace que el coagulante interactúe lo más rápidamente posible con el coloide. La floculación tiene por objetivo favorecer, con la ayuda de una mezcla lenta, el contacto entre las partículas que han sido desestabilizadas, los coloides, ¿no? Estas partículas se aglutinan para formar un flóculo más grande, ¿correcto? Y entonces, al crecer en tamaño, aumentan en masa y mediante un proceso de decantación pueden ser eliminados. Y los que no crecen y no alcanzan un tamaño importante, para que por efecto de la decantación, efecto de la gravedad, sean eliminados, se requiere una filtración posterior. Para el agua potable, por lo general se recomienda un nivel de turbiedad menor a 5, ¿no? Menor a 5. Bueno, este es el turbidímetro que han visto ustedes de cómo se hace. La medición es bien sencilla, medir la turbiedad. Bueno, aquí podemos ver en esta imagen, estas son características del río Rímac. Este es los desarenadores en la planta de la Tarjea. Aquí hay un detalle bien importante que a veces no se toma en cuenta, ¿no? Fíjense ustedes, aquí hay una ventana angosta, aquí hay otra, acá hay otra, de acuerdo a la batería de desarenadores. Se puede ver acá que el agua, digamos, se mueve con velocidad, ¿no? Es turbulento. Entonces, cuando el agua ingresa a través de esta ventanita muy pequeña, pasa hacia el desarenador, pero el desarenador es como una piscina, ven ustedes, de una longitud y un ancho que frena violentamente al agua. Está diseñado para eso, para frenar al agua, y en ese cambio de velocidad es donde la arena se elimina, ¿no? Es algo similar cuando vamos en un bus, ¿no? Y el chofer por alguna razón frena, cambia la velocidad y tendremos a ir hacia adelante, ¿no? Es igual, algo similar sucede acá. El cambio de velocidad hace que la arena se aglomere y caiga, ¿no? Caiga. Y puede por el fondo de este desarenador ser removido. Ahorita vamos a ver con más detalle cómo es un desarenador. Y acá se puede ver el agua que ha recibido una dosis del coagulante y cómo es un antes y cómo es un después, ¿no? Este es el cribado. Aquí se remueven todo tipo de desperdicios sólidos, ¿no? Todo tipo de desperdicios sólidos. Aquí está el desarenador por la parte, digamos, interna, ¿no? ¿Cómo es? Normalmente lo que vemos cuando van es lo que ven esta piscinita, ¿no? Normalmente lo ven lleno y muchas veces hemos tenido la suerte de llegar cuando están haciendo un mantenimiento, ¿no? Y ver cómo es un desarenador realmente por dentro, ¿no? Tiene todo un diseño, ¿no? Tiene todo un diseño. Aquí están las características de cuántos metros hay desde el represamiento hasta llegar a este desarenador, ¿no? Acá tiene unas paredes inclinadas, tiene un cierto ángulo de inclinación. Aquí está este es el, ¿cómo lo llaman a esto? El lugar por donde la arena va finalmente salir del desarenador. Entonces, si vamos 100 veces y nunca encontramos un
un desarenador en mantenimiento nunca nos imaginaríamos que tiene un diseño especial, ¿no? Miren, acá están los detalles, con más detalle el desarenador. Bueno, aquí está la batería de desarenadores, ¿no? Y aquí está al fondo el estanque regulador. Bueno, el agua, miren acá el agua es turbulento en su movimiento y va a entrar a través de esta ventana, ¿no?, acortada. Y justamente aquí hay un cambio de velocidad. El agua se frena y aquí cuando estamos ahí en la tarjeta, aquí el agua parece que que no estaría en movimiento, ¿no? Es lento, ¿no? Miren, este es en la tarjeta, ¿sí, no? Entra al desarenador, pero fíjense ustedes en el desarenador, la imagen nos indica que es muy lento el movimiento, no ha cambiado la velocidad. Pero ese cambio de velocidad permite que las arenas pues se aglomeren y caigan. Estos recipientes, eventualmente acá llegan algunas hojas que pueden pasar por las rejas de desbaste. Aquí puede llegar eventualmente una chapa de botella, de plástico, cositas así pequeñas, ¿no? Pueden pasar por el desarenador. Entonces aquí hay personas que están con una especie de colador para ir recogiendo esas impurezas, ¿no? ¿Sí? Ven ustedes aquí turbulencia, pero el desarenador está quieto, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Bueno, aquí tienen la precloración, ¿no? Aquí está este tanque, este carro, esta cisterna viene de Kimpac, ¿no? Este cloro, este es un tanque que está, este es un tanque especial porque el cloro ataca al acero, ¿no? Le hace un tipo de corrosión que se llama corrosión por picadura, ¿no? Entonces, este es un sistema de regulación del flujo de cloro que se aplica al agua. Aquí se está determinando a qué flujo se está añadiendo el cloro. Entonces, la tarjeta no aplica un flujo de cloro en todo, a través de, digamos, de las 24 horas. Esto no es constante, sino que la tarjeta tiene un personal que está hasta más arriba, hasta Matucana, me parece que están monitoreando el agua y ellos están permanentemente enviando información a la tarjeta y pueden de esa manera saber qué características de agua van a tener a las 12, etcétera, ¿no? Entonces ya tienen las condiciones de los coagulantes que pueden ir o que van a añadir, ¿no?, cuando en ese momento sea la hora, ¿no? Entonces, en esta precloración, pues aquí se eliminan bacterias, ¿no? Bacterias. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, recomienda que el agua debe tener entre 0.2 a 0.5 ppm de cloro libre, ¿no? Es lo que debería llegar a nuestras casas, ¿no? Y esto es para siempre garantizar de que el agua está libre de bacterias, ¿no? Porque hay muchas bacterias que te pueden matar así rápidamente, ¿no? Entonces, la cloración en el caso de Lima y en cualquier otro proceso, lo que hace es generar alteraciones físicas y químicas, así como bioquímicas, en el caso de las células, ¿no?, de las bacterias. Lo que hace el cloro es atacar lo que llamaríamos la piel de las bacterias, ¿no? Es su membrana. Entonces esa membrana, al ser atacada, se destruye, y al ser destruida, la bacteria se expone al ambiente y de esa manera se puede generar la muerte de ellas, ¿no? La cloración se puede llevar a cabo con cloro gaseoso,
Sin embargo, también podemos hacer la desinfección del agua mediante lejía, ¿no? Conocido como hipoclorito de sodio. También podemos usar hipoclorito de calcio. Por supuesto que al interior del país no llega cloro, ¿no? Cloro gaseoso. Entonces ellos usan hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, ¿no? Entonces, del cloro podemos decir también que es un oxidante que al estar en contacto con el agua deteriora pues la membrana de las bacterias, ¿no? Y de esa manera logra eliminarlos. Aquí está lo que sucede con el cloro al añadir al agua. El cloro en contacto con el agua lo que genera es el ácido hipocloroso y genera ácido clorhídrico. Si no tenemos cloro, podemos usar hipoclorito de sodio. Kimpac vende también hipoclorito de sodio. Bueno, todos tenemos en casa hipoclorito de sodio, ¿no? Es estos recipientes que decimos lejía, ¿no? Usamos lejía para lavar las ropas, etcétera, ¿no? Para hacer desinfección, limpieza en nuestros baños. El hipoclorito de sodio más agua genera el ácido hipocloroso, ¿no? Y esto es lo que queremos, ¿no? El ácido hipocloroso es el que va a atacar a los microorganismos, no es el cloro. Pero puede no ser hipoclorito de sodio, puede ser hipoclorito de calcio también. Entonces, al entrar en contacto con el agua, genera también ácido hipocloroso, ¿no? Bueno, el otro producto, en el caso del hipoclorito de sodio, hidróxido de sodio. En el caso del calcio, hidróxido de calcio, ¿no? Entonces, estos son las tres sustancias que pueden ser usadas para una desinfección del agua. Bueno, o sea, el agua no se va a desinfectar si añadimos ácido, como algunos a veces piensan o creen, ¿no? El ácido hipocloroso es un ácido débil que puede hacer esto, ¿no? Dependiendo del pH. Se puede disociar. Entonces, aquí tenemos la efectividad del rango de pH para el proceso de coagulación, no para el proceso de desinfección. Miren ustedes, más o menos hasta un pH del orden de los 6, el ácido hipocloroso permanece como tal. En la medida que ya el pH del agua va incrementando, entonces se inicia la disociación del hipoclorito de sodio. Si tenemos un pH mayor a 9, bueno, podemos añadir hipoclorito de sodio, pero este va a ser disociado totalmente, rápidamente, violentamente, y no vamos a lograr desinfectar el agua. El proceso de cloración o de desinfección tiene efectividad más o menos en un orden de entre 7 y 7.5 de pH. 7 a 7.5. Entonces, más allá, la desinfección ya no es tan efectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque el que hace la desinfección es el que ataca a las membranas de las bacterias, es el ácido hipocloroso. Entonces, el ácido hipocloroso es un desinfectante mucho más eficaz que el ion hipoclorito cuando se disocia, ¿no? Entonces, su efectividad en el tratamiento de desinfección está entre 7 a 7.5, ¿no? El ácido hipocloroso, durante esta etapa de desinfección, se cumple pues la eliminación, se debe cumplir, así estrictamente hablando, se debe cumplir que todas las bacterias, no debe quedar una bacteria cuando el agua sale de los embalses reguladores.
Entonces, además de su aplicación como desinfectante, el cloro y sus derivados son útiles como, por ejemplo, para eliminar también olores y sabores, ¿no? Olores y sabores pueden destruir el amoníaco, por ejemplo, que también es un generador de olores. Prevención de crecimiento de algas también, pero más como prevención se usa un algicida como el sulfato de cobre. Pero también tiene una dosis que aporta a ello, ¿no? Eliminación de hierro y manganeso. El hierro y manganeso son elementos que pueden afectar a la ropa, ¿no? Dan colores a las ropas. El manganeso genera un color rojizo y el hierro también en las ropas. Entonces, hay que eliminar eso, ¿no? Para, digamos, no tener esos tipos de problemas. Destrucción de ácido sulfídrico, ¿no? El H2S, ¿no? Que es un gas que tiene un olor a huevo podrido. Y ese ácido sulfídrico puede venir de una actividad biológica, ¿no? Hay muchos microorganismos que pueden generar este ácido, ¿no? Ácido sulfídrico. Eliminación de colorantes orgánicos, ¿no? En el agua, digamos, por actividades industriales, como la actividad de los textiles, pueden aportar colorantes al agua, ¿no? Entonces, el cloro también puede ayudar a atenuar y destruir estos colorantes. Bueno, hay métodos también que ya, lo que llamamos métodos de oxidación avanzada, que se pueden usar para destruir, para mineralizar compuestos orgánicos, ¿no? Bueno, mejoras en la coagulación para la sílice, ¿no? Fíjense ustedes, las desventajas del uso del cloro y sus derivados, cuando no está convenientemente controlado, estas pueden reaccionar con la materia orgánica, ¿no? Y estos pueden generar lo que se llama los trialometanos, ¿no? Y estos trialometanos son compuestos tóxicos y son compuestos cancerígenos. La adición de cloro puede dar lugar a la formación de clorofenoles en el agua. Entonces, ese es otro aspecto, ¿no? A tener en cuenta. Por eso es que hoy en día se regula mucho que las empresas no eliminen sus efluentes sin tratar, ¿no? Porque si al agua llegan, digamos, en el agua del agua del río Rímac recibe agua, un efluente producto de una actividad industrial y tiene fenoles, es un problema, ¿no? Es un problema para todos, ¿no? Porque estos fenoles con el cloro van a generar compuestos inevitablemente que se llaman clorofenoles, ¿no? Pero estos clorofenoles generan olores y también son cancerígenos, ¿no? El cloro reacciona también con el amoníaco disuelto en el agua y genera cloraminas, ¿no? Demasiado amoníaco que puede venir de alguna actividad industrial también puede ser un problema en el agua, ¿no? Y muy serio. Entonces, las monocloraminas, acá tienen el amoníaco con el ácido hipocloroso y genera esta monocloramina, dicloramina, tricloramina, ¿no? Esas son sustancias tóxicas, ¿no? Bueno, en los embalses reguladores, bueno, el embalse que les he mostrado tiene esta capacidad, ¿no? 1.200.000 metros cúbicos de agua. Más o menos una profundidad casi de 9.5. Normalmente, paulatinamente se va acumulando lodo en la base de este estanque, y cuando alcanza más o menos a una altura de 5 metros, es que hay que
parar todo. Por eso la tragedia ya se organiza, ya tienen todo un plan y hacen el mantenimiento de ese tanque regulador, ¿no? Ahí entran tractores, camiones, para hacer toda la limpieza, para seguir nuevamente con el proceso de eliminación de bacterias, ¿no? Este es el embalse regulador. Acá está otra imagen. Es una piscina enorme, ¿no? Bueno, los principios de la coagulación, ¿en qué se basa la coagulación? Los coloides, hemos mencionado hace un momento que son suspensiones estables, ¿no? Por lo que es imposible su sedimentación natural, en principio porque estos coloides son sistemas estructuralmente con carga negativa en su superficie. Y por lo tanto, el sistema coloidal está de una manera permanente en repulsión. O sea, no hay manera de que los coloides se aglomeren. Entonces, estos sistemas coloidales generan turbiedad y generan color en el agua, ¿no? Dependiendo de su origen. Y lo que hacemos es romper esa estabilidad, ese equilibrio natural que tienen los sistemas coloidales, ¿no? De repulsión. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Estas partículas coloidales pueden ser hidrofílicas, que tienen afinidad por el agua, o pueden ser hidrófobas, que rechazan al agua, ¿no? Entonces, los hidrofílicos están dispersados de manera natural en el agua. La partícula está rodeada por agua, ¿no? Porque, bueno, esa partícula tiene esa digamos, condición. Mientras que las partículas hidrofóbicas no son rodeadas por moléculas de agua, su dispersión no es espontánea y para hacerlo, bueno, tiene que tener algún medio físico y químico, ¿no? Lo que normalmente tenemos, afortunadamente para nosotros, son los hidrofílicos, porque los podemos, digamos, mediante el conocimiento, sabiendo que tiene una estructura cargada negativamente, aplicar una contraparte para hacerlo reaccionar. Porque de manera natural podrían separarse del agua, pero en algunos casos se menciona que tienen 50 años para que ello suceda, o 70 años, o sea, una vida. Nosotros necesitamos agua todos los días. Entonces, aquí tenemos el sistema coloidal, estructuralmente, digamos, tienen cargas negativas y por lo tanto están en una repulsión electrostática permanente. Esa es su condición de estabilidad en el agua. Y lo que el hombre ha aprendido de esto es si le añade una contraparte positiva, podría reducir este nivel de cargas, acoplar las cargas positivas y reducir esta repulsión y aglomerarlo finalmente, ¿no? Es lo que se quiere. Entonces, la coagulación es un proceso de desestabilización del sistema coloidal. La coagulación es un proceso para incrementar la tendencia de estas pequeñas partículas coloides que están en el agua, en una suspensión acuosa, a agregarse, a juntarse, de manera tal que puedan alcanzar un tamaño donde la gravedad pueda hacer su trabajo, ¿no?
Los coloides se diferencian de las suspensiones químicas principalmente en el tamaño de las partículas, ¿no? En la fase dispersa. Las partículas coloidales no son visibles directamente, sí se pueden ver a través de un microscopio. Estamos hablando de partículas que son muy pequeñas, ¿no? Menores a una micra, ¿no? Menores a una micra. Las suspensiones químicas sí son visibles, ¿no? Tienen partículas que son mayores a una micra. Las fases de una suspensión química, sí se pueden separar cuando se dejan reposar, mientras que un sistema coloidal, eso no sucede, ¿no? Siempre va a estar, digamos, se va a ver el agua, digamos, de manera uniforme, ¿no? Va a estar un antes y un después, así que lo agites, siempre va a estar igual, ¿no? Entonces, un sistema coloidal no va a separarse de manera espontánea, de manera natural. Puede suceder, pero en los años que yo le menciono, ¿no? Imagínense, la sociedad necesita agua todos los días, ¿no? Necesitamos tomar agua todos los días. Entonces, la suspensión química, por este mismo hecho de que se pueden separar, es filtrable, ¿no? Mientras que un sistema coloidal no lo es, ¿no? No lo es. Son detalles importantes que ustedes deben de tener en cuenta, ¿no? Entonces aquí tenemos la adición de un coagulante, ¿no? El coagulante es el aluminio 3, el hierro 2, el hierro 3, que vienen a través de una sal, ¿no? Normalmente sulfato de aluminio, sulfato ferroso o férrico, ¿no? Entonces estas cargas positivas empiezan a interactuar con las negativas del coloide y esta fuerza de repulsión va a empezar paulatinamente a disminuir. Y para que este coagulante interactúe, encuentre un coloide rápidamente, se necesita que el sistema se agite, ¿no? Como ustedes han visto en ese video. Y aquí está, ¿no? En la tarjeta se aplica así, ¿no? Aquí está sulfato de aluminio. Un canal pequeño, se aplica esto y aquí está una turbulencia grande acá para hacer que este coagulante interactúe lo más rápidamente posible, ¿no? Entonces, la clasificación de los coagulantes se pueden dar como inorgánicos y orgánicos, ¿no? Los inorgánicos están basados en aluminio o hierro, ¿no? Entonces, el sulfato de aluminio o simplemente alumina es esto, ¿no? Sulfato de aluminio con 14 moléculas de agua, ¿no? Aluminio hidratado, ¿no? Aluminato sódico, cloruro de aluminio también pueden ser usados, así como también sales polimerizadas, lo que llamamos polielectrolitos, ¿no? Estos son cloruros de polialuminio, ¿no? O sulfato de polialuminio y silicato sulfato de polialuminio. Estas son macromoléculas, ¿no? Macromoléculas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esto y esto? Estas sales polimerizadas tienen un gran número de cargas positivas en su estructura, ¿no? Por lo que puede interactuar de una manera mucho más grande, reduciendo las cargas negativas del sistema coloidal. Pero estas sales polimerizadas tienen un costo mucho mayor que este sulfato de aluminio, ¿no? Entonces, esto se suele usar en momentos, digamos, críticos del proceso, ¿no? Cuando hay una alta turbiedad, ¿no? Lo mismo se hace con hierro, ¿no? Con hierro también, el hierro también tiene sus sales polimerizadas, ¿no? Que pueden ser
cloruro de polialuminio, cloruro de hierro, o también puede ser férrico, ¿no? Y aquí tenemos del coagulante inorgánico en base a hierro, ¿no? Sulfato ferroso. Puede ser así o puede ser con 3 moléculas de agua, ¿no? Férrico, cloruro férrico también. Y bueno, las sales polimerizadas, ¿no? Sulfato férrico y cloruro poliférrico, ¿no? Entonces, estos tienen sus dosificaciones, ¿no? El aluminio va a tener una dosificación, el hierro también va a tener su dosificación, y eso no es constante, como les menciono, eso va a depender, digamos, de las características del agua, en este caso del agua del río Rime que está llegando y que está siendo represada, ¿no? Es fundamental en el proceso de coagulación conseguir una distribución rápida y homogénea del coagulante, ¿no? Y eso se hace mediante una agitación, mediante turbulencia, ¿no? Porque fíjense ustedes, al aumentar las oportunidades de contacto entre las partículas y el reactivo químico, damos lugar a que el coagulante actúe efectivamente, rápidamente, y neutralicen lo más rápidamente posible a los coloides. Entonces, por lo general estamos hablando de segundos nada más, ¿no? Ya un caso exagerado puede ser que esté en un par de minutos, ¿no? Normalmente segundos. ¿Por qué? Porque si eso no sucede, el aluminio puede empezar a formar o reaccionar con el agua o con otras sustancias y se pierde su efectividad, ¿no? A nivel mundial, los coagulantes son aluminio y hierro, ¿no? Bueno, en la planta latargea se usan ambos, ¿no? Sales de aluminio, así como de hierro, ¿no? Y cada uno tiene sus características ahí que lo pueden leer, ¿no? Miren, acá. También con respecto al hierro. Y aquí se puede ver un pequeño ejemplo en términos de pH, 7.46, 7.29, un nivel de alcalinidad, presencia de carbonato de calcio, carbonato de magnesio. Si tiene 92 partes por millón, por la dosis óptima de cloruro férrico, es 14. Y con aluminio 26. Pero este 14 y este 26 depende también de los otros contaminantes que puede haber en el agua. O sea, puede variar, ¿no? Aquí se puede ver la reacción de hidrólisis que tiene lugar cuando el ion férrico es añadido al agua. Aquí puede haber una gran cantidad de cargas positivas que se generan. O sea, no solamente vamos a tener el hierro más 3, ¿no? Se generan otros tipos de cargas positivas que están en función del pH del medio. Miren ustedes, esta estructura tiene carga más 2, aquí hay carga más 4, carga más 3, hasta hay partículas que tienen cargas mucho mayores a estos numeritos que están acá, ¿no? ¿Sí? Miren el caso del aluminio, cuando tenemos pH del agua que está por encima de 9, 9,5, 10, si añadimos aluminio, nosotros estamos pensando que vamos a tratar el agua y lo que estamos haciendo en realidad es aumentar la contaminación del agua, porque se va a formar una partícula positiva a partir del coagulante aluminio, que igual va a empezar a tener una fuerza de repulsión con el coloide, ¿no? Y no vamos a lograr ningún efecto. Entonces,
la disociación de la sal de aluminio que se coloca como coagulante, van a sufrir una serie de reacciones, una serie de partículas cargadas positivamente, ¿no? Que van a ir añadiendo mayor nivel de carga y mayor nivel de interacción con el coloide. Y finalmente tenemos a esa sal que termina como un hidróxido de aluminio, un sólido, y esto ya es un lodo, ¿no? Este hidróxido de aluminio es de naturaleza viscosa, entonces ayuda a aglomerar a las partículas coaguladas, ¿no? Lo mismo sucede en el hierro, ¿no? En el hierro. Yo les hice llegar, creo que les envié un artículo sobre electrocoagulación. ¿Les pasé ese artículo o les pasé otro? No me acuerdo qué artículo les pasé. Osores Lozano, ¿qué artículo recibió? No se te escucha. ¿Escucha ahí? Sí. Yo mandé un artículo, pero no me acuerdo si fue sobre electrocoagulación o no me acuerdo. Coronado, ¿qué artículo les... No le escucho muy bien, le escucho un poco robotizado, no sé si es por mi internet. Seguramente. Señor Coronado, ¿qué artículo le envié yo? Creo que fue el lunes, no me acuerdo. Profesor, ¿por dónde lo compartió? ¿Por el mail? Claro. ¿No recibieron? Kevin, ¿recibiste un artículo que yo envié a ustedes? Profe, no encuentro el artículo en mi email. Bueno, no hay problema. Yo les voy a enviar, terminando la clase, les voy a enviar un artículo, bueno, dentro de los varios, ¿no? Ahorita les voy a enviar uno sobre tratamiento de agua, no por este sistema, es para tratamiento de efluentes, por un método de electrocoagulación. Y ahí van a ver ustedes las partículas positivas que se generan durante la adición o la generación del coagulante, ¿no? Entonces, el aluminio, miren ustedes, empieza se hidroliza con el agua y puede formar estructuras con carga positiva con una gran cantidad de partículas, ¿no? Diferentes, dependiendo de los niveles de hidratación. Bueno, algunos factores que pueden influir en el proceso de coagulación. Tenemos, por ejemplo, el pH. Ya han visto ustedes, por ejemplo, en el caso de la cloración, el pH es crítico. La agitación es importante. Debe haber agitación durante el proceso de adición de coagulantes. Ya hemos indicado por qué. Y la interacción en realidad es muy corto, ¿no? El coagulante tiene un tiempo muy pequeño para interactuar con el coloide a fin de lograr su interacción neutralizar, ¿no? Que es lo que se quiere para que se puedan aglomerar. Miren, estamos hablando de un segundo. Bueno, tipo y cantidad de coagulante, eso está vinculado a un análisis previo, ¿no? En el agua, y eso viene ya por el ensayo de Harras, ¿no? Que han visto ustedes. Por ejemplo, en el caso del aluminio, y tenemos alcalinidad en el agua, alcalinidad que puede significar presencia de carbonato, bicarbonato de calcio, bicarbonato de magnesio. El sulfato de aluminio reacciona, forma hidróxido. Este tiene una condición gelatinosa, viscosa, y se forma este sulfato de calcio, ¿no? Que es insoluble en el agua. Y bueno, esto
se remueve del agua de manera natural y esto va a seguir actuando sobre los medios disueltos. Y esto tiene efectividad entre pHs de 5 y 7.5, ¿no? Bueno, su dosis, aquí está en un rango amplio, ¿no? Entre 100 a 300. Eso va a depender, lógicamente, del nivel de turbiedad, etcétera, del agua, ¿no? Bueno, con cal, solamente si tenemos presencia de hidróxido de calcio, igual va a formar hidróxido de aluminio, ¿no? Y va a formar sulfato de aluminio. Con carbonato de sodio, igual, todos forman hidróxido de aluminio, ¿no? Y acá sulfato de sodio. Si tenemos hierro, vamos a tener sulfato ferroso con bicarbonato de calcio, alcalinidad. Entonces, de manera natural va a estar eso, va a haber hidróxido ferroso o hidróxido férrico, ¿no? Entonces, esto va a continuar su oxidación y va a terminar formando hidróxido férrico. Pero estos de manera natural tienen una naturaleza viscosa, ¿no? Que ayudan a remover los contaminantes. Bueno, sus dosis, más o menos en qué rango van. Sin embargo, con precisión, para una condición del agua, va a ser a través de ensayo de jarras, ¿no? Si es que, digamos, ese es el método, ¿no? Por ejemplo, en el caso que nosotros hemos hecho muchos trabajos de tesis y hemos hecho también publicaciones mundiales sobre trabajos de tratamiento de agua, lo que hacemos es trabajar con distintas densidades de corriente para ir buscando cuál es la densidad de corriente adecuada, donde se obtienen los mejores parámetros, ¿no? De turbiedad, pH, etc. Bueno, acá está con sulfato férrico. ¿Qué pasa si tenemos alcalinidad, bicarbonato de calcio, hidróxido de calcio? Y bueno, en todos los casos pueden ver ustedes que hay hidróxido férrico, ¿no? Si tenemos la adición de cloruro férrico, bueno, vamos a tener cloruro de calcio, igual hidróxido férrico, ¿no? La floculación, este proceso de floculación surge cuando las partículas, o sea, el sistema coloidal ha sido desestabilizado porque se le ha añadido una contraparte de carga positiva, se unen para formar flóculos más grandes, ¿no? Se juntan, se aglomeran. Pero para que se aglomeren, nosotros tenemos que darle un medio, una condición. Y esa condición es a velocidad o un proceso de flujo laminar, un proceso muy lento. Da la impresión de que el agua a veces no se está moviendo, ¿no? Pero el agua en realidad sí está fluyendo. Esta agrupación es favorecida por algunos productos químicos que llamamos floculantes. Y al hacerlo, digamos, crecer mucho más rápido, se pueden remover por decantación, ¿correcto? Se pueden remover por decantación en los decantadores o sedimentadores, ¿no? Entonces, hay diversos factores que pueden influir durante la floculación. Agitación lenta, homogénea, una perfecta coagulación. Estos floculantes son los compuestos poliméricos, ¿no? De hierro y aluminio. Bueno, también está afectada por la temperatura, pero por ejemplo en el caso de la potabilización del agua río Rímago, bueno, es la temperatura ambiental, ¿no? Y esto es lo que sucede, ¿no? En el agua están digamos, los contaminantes. Entonces, si se le ha añadido una dosis de coagulantes, ese sistema coloidal empieza a aglomerarse en la medida que la fuerza de repulsión va siendo reducida. Entonces viene la coagulación para ayudar a crecer
a que se aglomeren estas partículas a mayor rapidez y por efecto de la gravedad ser separados. Bueno, aquí está el principio de la floculación, ¿no? Bueno, estos polielectrolitos normalmente son productos sintéticos, ¿no? Hay también orgánicos, ¿no? Naturales, pero estos polielectrolitos hay empresas que se dedican a la producción de estos polielectrolitos, no son macromoléculas, no son polímeros, ¿no? Por ejemplo, los polielectrolitos no iónicos son poliacrilamidas, ¿no? Miren, tienen una masa molecular de entre 1 a 30 millones. Polielectrolitos aniónicos, estos tienen grupos ionizados negativamente, grupos carboxílicos. Bueno, eso sí es una estructura propia del polímero, ¿no? Cómo es que se ha construido, cómo es que se ha diseñado ese polielectrolito para poder interactuar con cargas positivas a mayor velocidad, ¿no? Y de esa manera aglomerarlos, ¿no?, más rápidamente. Pero estos tienen un costo mucho más elevado que el sulfato de aluminio o el sulfato férrico o ferroso, ¿no? Por eso dice, estos polielectrolitos pues tienen una cadena muy larga, ¿no? Son macromoléculas. Bueno, la sedimentación, estos son los sedimentadores ahí en la tarjea. Pueden ver acá unos tubos y acá se pueden ver una especie de puntitos, ¿no? Esos son unas perforaciones que hay en estos tubos por donde está pasando el agua y aquí está quedando los lodos, ¿no? Y lo que no ha sedimentado, de aquí está pasando a un sistema de filtración, ¿no? Aquí está el detalle, miren. Esto, así, ¿no? Con sus perforaciones, ¿no? Entonces, lo que no ha caído al fondo, lo que no ha sedimentado, va a un sistema de filtración, ¿no? Bueno, aquí en la filtración se utiliza filtros de arena. Filtros de arena, esos son como una piscina, más o menos de unos 3 metros de profundidad y tiene 1 metro de altura de lecho filtrante, ¿no? Grava y arena, y esa arena es una arena, es una esferita más o menos de 1 milímetro de diámetro. Entonces ahí en ese medio filtrante quedan retenido las partículas coaguladas que no han crecido en tamaño. Y el agua está lista una vez que pasa por este filtro para recibir una cloración posterior para garantizar de que durante su redistribución hacia la ciudad sea pues agua segura, ¿no?, frente a cualquier eventualidad. Aquí tenemos los filtros. Esta es la sala donde se controlan los filtros. Cada 24 horas estos filtros tienen que ser lavados. Estos son la grava y la arena que está encima, ¿no? Entonces aquí se queda retenido todas esas partículas y bueno, finalmente podemos tener agua. Aquí tenemos en este filtro, en el fondo de este filtro, es una piscina literalmente, ¿no? El fondo del filtro, el agua llega por la parte superior y por el fondo del filtro va saliendo el agua ya. Pero el agua, la base del filtro tiene toberas instaladas, ¿no?, bien diseñadas, ¿no? En línea recta están puestas estas toberas. Pueden ver ustedes acá que tiene una ventanita a los 360 grados. Entonces, sobre estas toberas que están montadas en la superficie, en la base del filtro, viene la grava y viene la arena. Entonces, al pasar ya por la arena, por acá se filtra, ¿no?, y el agua es recogida ya para posteriormente recibir una dosis de cloro y ser enviada a la ciudad. Aquí está, miren, esta es la base del filtro, y aquí tienen las perforaciones, y aquí está la instalación, ¿no?, de las toberas, ¿no?
y el agua pues permea y bueno, finalmente sale por los filtros, ¿no? Bueno, aquí tienen este libro de American Water. Este lo pueden bajar, señores. Este libro se puede bajar. Este es un tremendo libro de tratamiento de agua, ¿no? Que ha sido escrito por la Sociedad Americana de